Y vamos a mencionar nuevamente que están con nosotros Gabriela Sosti, fiscal de la mega causa Campo de Mayo y contraofensiva. También está Ana María Testa, sobreviviente de la ESMA y querellante en causas de lesa humanidad. Y también Luis Larpín, quien ya ha venido justamente por otros temas, por otras actividades, militante por los derechos humanos. Bueno, Luis, habíamos quedado en la presentación y se truncó. Quedamos en que desde el Foro contra la Impunidad por la Justicia de Santa Fe estamos organizando e impulsando una serie de actividades en torno al 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Lo tenemos muy cerquita en el calendario. Que está cerca, que hay muchas instituciones, organizaciones que están haciendo sus actividades. Y el Foro todos los años hace una actividad relacionada con los juicios de lesa humanidad. Juicios en los cuales participamos desde el momento en que no había juicios y se peleaba por ellos, que participamos en cada uno acompañando, informando. Y en esta oportunidad hemos invitado a estas dos amigas que mencionaste, que tienen mucha experiencia, mucho compromiso, y que esta tarde del viernes a las 18:30 vamos a tener un encuentro en ANSAFE Provincial, en calle Rivadavia, donde... Rivadavia 3200. Exacto, Rivadavia 3200, donde van a narrar su experiencia Gaby como fiscal, Ana como testigo y querellante, junto a otros dos testigos y querellantes que son Facundo Maggio y Carolina Trot. Para nosotros es muy importante el papel de los testigos y los querellantes, porque son los que sostienen una gran parte de los juicios, porque estos juicios de lesa humanidad en lo más sustancial dependen de los testimonios, porque sabemos que esos delitos que fueron un plan sistemático por un poder totalmente organizado para cometerlos, lo que trató de hacer es que no queden huellas, que no queden señales, que no queden documentaciones. El papel de los testigos, que les implica un gran desafío personal, un gran compromiso, una renovación del dolor que tuvieron, pero es fundamental en ese plano. Así que como aporte nuestro a esta Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia, vamos a hacer esta actividad, y por eso nos parecía interesante que se pudiera transmitir también por la vía de los medios de comunicación la experiencia que ellas tienen. Gabriela, la experiencia de la memoria, como lo dice Luis, en algunos casos es... Tiene su micrófono. Es sumamente... Iba a decir sumamente importante, pero me parece que es reemplazable por vital, digamos. Es una cuestión medular y es un quiebre desde el punto de vista de acá se puede mirar para adelante si miramos anteriormente para atrás. Me parece que puede resumirse, digamos, a grosso modo esa situación. Es exactamente así, totalmente de acuerdo. El pasado es el presente y es el futuro, ¿no? Si no ejercitamos el músculo de la memoria y entendemos, y sobre todo empezamos a registrar y a pensar qué pasó en los 70, yo suelo decir esto, ¿no? Los juicios de lesa humanidad, que son el registro y el modo que tuvo de plasmarse una militancia por la verdad y por la justicia, no solamente tienen como objetivo justamente dar cuenta del horror y del dolor que implementaron en este país, sino que tienen que dar el sentido de las razones de ese horror. El producir sufrimiento tuvo una utilidad muy concreta, que fue desarticular una matriz económica, cultural, pero fundamentalmente económica de la Argentina, que quedó plasmada de determinada manera y de la que todavía no podemos desmarcarnos. Por eso digo, entender cuáles fueron las razones del genocidio, yo lo conceptualizo como genocidio, ¿no? Una planificación con el objetivo de rasgar el entramado social, recortarlo, eliminarlo, ¿no? Y de esta manera hacer posible implementar las estructuras que siempre quisieron voltear, ¿no? O sea, en los 70 los genocidas y quienes se beneficiaron con el genocidio hablaban de volver a la Argentina de antes del 45. Esto quiere decir antes de la irrupción
de un movimiento popular que le dio derechos al pueblo, ¿no? Ese fue centralmente ese objetivo. Y es importante subrayar esa memoria. La memoria es un músculo que se ejercita y se actualiza permanentemente, ¿no? La memoria no está estampada en piedra ni puede quedar atrapada en un cartel, ¿no? Hay que ejercitarla y traerla al presente constantemente. Que hoy día el pueblo, los ciudadanos, sepan qué pasó en los 70 y sepan por qué pasó lo que pasó en los 70, nos permitiría eventualmente prevenirnos de las cosas que nos siguen pasando, porque siguen siendo la misma. Yo pongo un ejemplo que lo conocemos todos. Digo, la dictadura militar nos dejó una de las peores deudas de los últimos tiempos y sin embargo volvimos otra vez a recaer en a tropezar con ese espantoso peñón. Y en gran medida eso tal vez es posible que pensar que nos pasa porque no tenemos el ejercicio de la memoria histórica tal como podríamos tenerlo. O sea, los juicios de lesa humanidad hablan del horror, tienen la función de reparar o de alguna manera resarcir, ¿no? Que los testigos, que los sobrevivientes puedan contarle a la justicia, ¿no? Que le escupan a la cara de la justicia todo ese horror. Tiene una virtud fundamental, eso en sí mismo repara. Pero hay mucho más que eso en los juicios y que tiene que ver con esto. O sea, en los 70 exterminaron a una cantidad de hombres y mujeres que peleaban por una patria, soñaban con una patria más justa, ¿no? El 67% de las personas secuestradas fueron trabajadores que en sus lugares de trabajo peleaban por mejores condiciones de trabajo para ellos. ¿Le ponían el cuerpo a una situación? Le ponían el cuerpo a la situación de pelea por derechos, ¿no? En una Argentina donde los golpes de Estado se sucedían cada 2 minutos, ¿no? Digo, desde de la década del 30 en adelante, los gobiernos democráticos casi eran la excepción y eran como apenas había una proporción en un momento de qué cantidad de democracia y qué cantidad de odio había. Era fugaz. Entonces, bueno, me parece que eso es lo importante de difundir, digo, por eso celebro y agradezco esta posibilidad para volver a repensar. O sea, me parece que la memoria no tiene que quedarse anclada en lo que pasó en los 70 y los juicios a la historia. No, los juicios tienen una vitalidad y deberían tener una vitalidad alimentada de esta manera, ¿no? Contando la historia y cómo la historia tiene reflejo en el presente. Ana, ser o llevar, como está la presentación, el mote o el rótulo de sobreviviente de la ESMA, no tengo idea de lo que debe ser. Yo tengo apenas 43 años y no tengo ni idea de lo que debe ser llevar eso. Y supongo que cada 24 de marzo evocar esto prácticamente, pero supongo que todos los días de tu vida llevar eso debe ser difícil. ¿Qué pasa por tu cabeza al momento de recordar esta categoría de sobreviviente de la ESMA? No alcanzo a entenderlo porque la ESMA, por más que hayamos leído, por más que hayamos visto películas, me parece que nadie puede llevar en la piel que no haya estado ahí esta categoría de sobreviviente de la ESMA. Nadie puede imaginarse completamente qué es lo que a lo que sobreviviste vos. Sí, te diría que tenés la edad de los hijos de los sobrevivientes, ¿no? Es decir, 46, 44, 40, generacional, sí. Que nacieron en esa época y que toda esta historia la conocieron nuestros hijos por nuestra historia personal, pero el resto lo conoció por los libros de historia si llegaron. Creo que recién en este siglo se empezó a trabajar un poquito. Mira, está en distintas etapas. Yo salí en el 80. Salí como si yo realmente hubiera entrado, me hubiera locado en ese lugar. A mí me dieron una libertad condicional en el 80, me siguieron controlando hasta el 83. Y rápidamente, como yo siempre digo, hasta el 83 había una cosa donde el silencio, no se podía hablar con nadie que no fuera en Rosario, por decir, a ver, yo soy de San Jorge, nací en San Jorge, pero después me fui a estudiar a otro lado, después, qué sé yo, me jubilé en la Secretaría de Energía de Entre Ríos, qué sé yo. Y ahora ya volví de nuevo a San Jorge. Pero, por ejemplo, cuando me dieron la libertad transitoria, yo no podía hablar con nadie en ese pueblo. Y había una cosa de vacío
que uno llevaba adentro, una cosa, y que solamente podía hablar con... en Rosario está fulano, 5. En Buenos Aires... y con esos eran las personas con lo que uno podía compartir el horror de lo que había vivido, la desesperación y la tristeza y la angustia de los que no estaban. Porque nosotros, como generación, como grupo, como lo que sea, le pusimos no solamente el cuerpo, la alegría, le pusimos las mejores cosas de nuestra juventud al proyecto, como decía Gabriela, de querer un mundo mejor, un cambio, una situación de más igualdad. Son las mismas cosas que se siguen pidiendo 40 años después. Y había una situación que uno miraba para atrás y no había nadie. No solamente no había proyectos, no estaban todos esos compañeros con los que estuvimos juntos en la marcha, discutiendo, debatiendo, haciendo esto, haciendo otro, yendo a tal barrio, yendo a tal actividad. Todo eso no existía más. Costó tanto recuperar todo eso, más allá de lo que empezó con la democracia, digamos que fue importantísimo, la CONADEP, las primeras causas, qué sé yo, los primeros intentos jurídicos del Poder Judicial de poder hacer algo, gracias a todos los familiares y a la lucha de organismos de derechos humanos y a los familiares y a los sobrevivientes, que había un compañero que tuvimos la desgracia de perderlo el año pasado, muy comprometido, se llamaba Víctor Basterra, que él era fotógrafo de profesión, y entonces en la ESMA lo utilizaban de mano de obra para le sacaban fotos a todos los que iban cayendo, ¿no? A los compañeros que iban los detenían y entonces le sacaba fotos. Y él constituyó un archivo y en la historia se lo conoce como el Archivo Basterra, porque él, en medio, cuando le empezaron a dar un poquito de libertad vigilada, pero no tanto, porque él podía ir al Gran Buenos Aires a su casa y volver a la ESMA, en democracia, creo que estuvo hasta el 85, se iba llevando negativos. Y hay un archivo importantísimo. No importa si sacó de mí que estoy con vida, lo importante es de la cantidad de compañeros que sacó fotos, claro, o la cantidad, no solamente de compañeros, de milicos. Yo digo milicos genéricamente, pero sería de marinos, que nos permitió a nosotros, sobrevivientes de la ESMA, a poner el dedo y decir, este le decían Paco. Bueno, entonces había que buscar esa cara en los archivos de la Armada, en la foja de servicio. Para reconstruir. Para reconstruir y para juzgar. Ese es el tipo que me torturó. Ese es el tipo... Así todos, digamos, hemos puesto como la condición, y yo traje la colación de Víctor, porque Víctor decía siempre, para mí, y creo que nosotros todos llevábamos eso, es un mandato que tenemos hasta el último día de nuestra vida, de seguir contándole a las generaciones jóvenes, de seguir denunciando, de seguir buscando, etcétera, etcétera, ¿no? Voy a hacer un pequeño anuncio. Nos vamos a pasar unos minutos de las 3 de la tarde, cuando habitualmente hacemos el corte. Me parece que la situación lo amerita, así que mil disculpas desde ya. Pero a ambas les quiero preguntar, y ya que trajeron el tema, es un tema que tiene que ver con memoria, y de aquí en adelante. En las últimas elecciones se ha escuchado recurrentemente, nuevamente y lamentablemente, cuestiones que tienen que ver con que los políticos y vuelta a esta situación. A Gaby le quiero preguntar cómo se le explica la memoria, o cómo le explicaría la memoria a las nuevas generaciones, la importancia de esto para que no se caiga justamente en la situación de no quiero comprometerme. Y Ana, ¿qué le diría a alguien que dice o que reniega de la militancia? Yo creo que ese es un desafío enorme y del que venimos hablando siempre, ¿no? O sea, durante muchísimos años, sobre todo el comienzo de la recuperación de la democracia, hubo una militancia muy potente, muy pujante, muy lúcida, ¿no? En la función, teniendo en claro cuál es la función que tenía reconstituir la memoria y trabajarla en el sentido de volver a reconstruir lo institucional, ¿no? Yo creo que hoy día, yo siempre digo esto, ¿no? Los derechos, sobre todo para el pueblo, para los sectores menos empoderados de la sociedad, siempre están en situación de precariedad, siempre hay que salir a defenderlos y sostenerlos.
Últimamente, con el paso de los años, si bien es cierto que hay una parte muy importante de la sociedad que tenemos grabado en la médula, ¿no? Esta conciencia social y esta conciencia política respecto de la historia, probablemente las nuevas generaciones no lo tengan tanto. Entonces el desafío es cómo volver a retramar y subrayar esa historia, como decíamos al principio, ¿no? En clave de presente. Sobre todo en un momento donde el avance de los discursos tóxicos de la ultraderecha, vaciadores, vaciadores, negacionistas y profundamente violentos, ¿no? Que despliegan un nivel de violencia simbólica que es muy delicado y muy peligroso, porque de la violencia simbólica a la efectiva hay apenas un paso. Entonces, el enorme desafío precisamente es esto, ¿no? Encontrar el modo de transmitirle a las nuevas generaciones la vitalidad y la importancia de tener en claro esa historia, ¿no? De tener en claro esa militancia. Hoy día, cuando dice el movimiento popular, ¿cómo milita? ¿Cómo recuperar ese espíritu y esa, si se quiere, esa mística de generosidad y de solidaridad de un montón de jóvenes, mujeres y hombres que soñaron con una patria mejor y le pusieron el cuerpo con amor, o sea, ¿no? Bueno, ese espíritu de encuentro generoso y de lucha desde todos los aspectos, me parece que es parte de un desafío que hay que reactualizar, ¿no? Me parece que hay como, a medida que pasan las generaciones, bueno, hay que volver a retomar eso, no para quedarse con el relato de la historia, que en la ESMA inclusive pasó para esto, reverlo, ¿no? Para reverlo sí. y profundizar, encontrarle nuevas aristas. Y prevenir, sobre todo prevenir el avance de eso que siempre se intenta evitar. Me parece que es un gran desafío. Ana, ¿y vos qué le dirías a un adolescente o un veinteañero, una veinteañera que reniega y dice, no, militar no sirve para nada? Bueno, mira, yo antes hago una pequeña observación. Sí. Yo soy una señora grande jubilada y tengo un montón de años. Aparte de la pata mal, pero tengo un montón de años. Desde que yo vine en el año 96 a vivir a San Jorge, pero trabajaba en Rosario, después trabajaba en Paraná, etcétera, etcétera, muchas localidades, qué sé yo iba a declarar, no sé tanto declarar, pero qué sé yo, por ahí hacían un reportaje, que yo fui a España a declarar con Garzón en un grupo de compañeros. Entonces, Ana Testa, que es de San Jorge. San Jorge queda a, qué sé yo, 70 kilómetros del Trébol, a 45 de María Juana, qué sé yo, digo cualquier relación, ¿no? No tan importante. Es increíble, en los últimos, te diría, 15, 20 años, la cantidad de profesoras que uno piensa que no existen en los pueblos, y existen, y se pelean con la dirección de la escuela. Y ustedes saben que la educación en esta provincia está dividida en regiones. Y insisten y laburan. Hay que invitarla a Ana Testa. Ana, bueno, consiguen, es bastante sencillo ubicar. Bueno, ¿vos qué día podrías? Yo he ido a Buqueda a dar una charla. Siempre cuarto y quinto del secundario. Los colegios secundarios de San Francisco, todos juntos en el normal de San Francisco. Ahora tengo en el 25 que ir a Cañada de Gómez, cuarto y quinto, y a las 3 de la tarde a Bustinza, que está fuera de las rutas, ¿no? Fuera de la 9, de la 34, digo, un pueblito de adentro. Y siempre, hubo momentos, qué sé yo siempre trato de que ellos me pregunten, desde preguntas como, ¿por qué si hubo tantos desaparecidos vos estás con vida? Claro. Por ejemplo, cuarto año, 16 años. Familia que este tema no se trata o que lo leyeron y lo vieron con esa profesora piola de la escuela. Un poquito. Entonces, eso me habilita a mí para contarles cómo era la metodología que tenían ellos y cómo elegían, etcétera. Me habilita a hablarle a alguien de cuarto año. En general, escuchan mucho. No solamente escuchan el relato histórico, sino que es como que probablemente digan, bueno, la militancia no sirve para nada, pero después, cuando están en presencia, no porque yo haya sido una militante, con cualquier militante que dicen, ella es o él es un expreso político, y lo referencian a la época, lo cuidan, le preguntan cosas que te dan. Pero es notable, yo digo que todos los 24 de marzo yo me reservo esos montón de días, ahora estoy jubilada, me reservo los días porque sé que me van a llamar de las escuelas.
Nadie más se quiere enterar. Pero en realidad a mí me encanta que sean los chicos los que me preguntan. Porque una persona de 50 años, ¿qué le voy a cambiar? 60 años, ¿qué le voy a cambiar? Ya está. Pero a un chico de 16 le puedo contar cómo fue mi generación, qué planteó mi generación, qué quería mi generación, por qué hicimos lo que hicimos. ¿Por qué teníamos, como se refería a Gabriel, esa mística de querer modificar realidades y cómo nos comprometíamos, cómo salíamos? Bueno, y realmente te digo que viene la devolución, porque esos chicos se quedan con que le pica y lo hablan con la docente en la siguiente clase y después me llega un mail o un llamado, que sea un mensaje de la profesora o de la directora de la escuela. Che, vos no sabés lo que fue la clase siguiente, la participación de los pibes. Es mi granito de arena, que será, como dije, hasta el último, qué sé yo, no sé, hasta la silla de ruedas, pero será. Porque es mi pequeño aporte con los jóvenes. Luis, entonces repetimos. Esta tarde, viernes, 18:30 horas, charla, encuentro con Gabriela, Ana, Carolina Trot y Facundo Maggio. Los juicios hacen memoria. En la sede de Danza-Fe Provincial, Rivadavia al 3200. Esperamos a todos y a todas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por su tiempo y por la memoria. Gracias. Gracias. Por favor. Gracias a ustedes por hacer estos programas. Bueno, muchas gracias.